Bien, buenos días. Em, lo primero, ¿me confirmáis por el chat que se escucha bien? ¿Vale? Sí, se escucha. Vale, vale. Vale, hoy no voy a conectar la cámara, ¿eh? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, quería deciros varias cosas. Bueno, lo primero eh, que tengáis un poquito de paciencia, ¿no? Porque somos muchos y organizar todo pues es un poquito jaleo, ¿no? Varias cosas, sobre todo en las prácticas, ¿no? Varias cosas. Primero, he puesto aquí ¿veis? Un formulario de formación de grupos, ¿vale? Entonces, la idea es que trabajemos, o sea, está la clase, luego dentro de la clase los subgrupos de prácticas, pero luego también tenemos los grupos, ¿no? Que es lo que digo, o sea, la célula de trabajo quiero que sean los grupos y grupos formados por 4 o 5 personas, ¿vale? Entonces, me gustaría que lo hablarais, si es posible, de aquí a mañana para ponerme aquí o sea, para rellenarme una persona de cada grupo, representante de cada grupo, que me rellene los grupos, ¿no? Entonces, tenéis que decirme el nombre de las personas que están, el correspondiente correo electrónico y si queréis prácticas de 9 a 11 o de 11 a 13, ¿vale? Os podéis venir todo el tiempo también, ¿eh? Os podéis venir de 9 a 13 si queréis, ¿no? Lo que sí que me da un poco igual como estáis matriculados. Eso me da igual, pero más o menos lo que tengo es que atenderos a todos, me gustaría charlar con todos, bueno, pues una vez durante cada práctica. A lo mejor no siempre da tiempo a hablar con todos, ¿no? Pero por lo menos hablar con el 60-70% de vosotros, ¿no? Entonces, claro, para eso más o menos tiene que ser la mitad de vosotros que venga de 9 a 11 y la mitad más o menos de 11 a 13. O sea, no puede ser que vengáis todos de 9 a 11, que no me daría tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues decidme eh, cómo os queréis organizar, o sea, hacer una propuesta y luego yo poco lo asignaré como vayamos pudiendo hasta que lleguemos a una organización, ¿no? Entonces, tiene que ser que os venga bien a vosotros y sobre todo tiene que ser que estéis disponibles, ¿vale? Es decir, yo iré hablando con cada grupo, ¿vale? Para que pueda hablar con el grupo tiene que estar, lógicamente. Si el grupo no está, si nadie del grupo hay, no puedo hablar con el grupo, ¿no? ¿Vale? Entonces, la idea es que en clase de práctica yo voy a dar unos guiones de prácticas y entonces esos guiones los vais a ir trabajando, ¿vale? Y yo os voy a ir chequeando por grupos, ¿no? ¿Vale? Entonces, como somos 80 en total, más o menos, dos grupos de 40, entonces de lo que estamos hablando es eh, digamos, a 4 personas, 10 grupos, ¿vale? Tengo que ver 10 grupos en 2 horas, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Esa es la cosa. Entonces, más o menos que puedo estar 10 minutos con cada grupo, más o menos, ¿eh? Más o menos. Luego también tenéis que tener la posibilidad de preguntarme dudas, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que organizarlo, ¿no? Cuesta un pelín de tiempo, pero bueno, ¿vale? Entonces, ir formando los grupos, mañana empiezan las prácticas, e ir formando los grupos, ¿vale? Bueno, eh, ya os contaré más cosas de las prácticas, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver una pequeña introducción, es decir, lo que quiero que me hagáis mañana. Lo que quiero que vayáis empezando a trabajar. Entonces, os he colgado este guión de prácticas y ya está. Lo tengo en Word, ¿vale? Yo quiero que vosotros trabajéis las prácticas, pero eh, digamos que me tenéis que hacer un guión de prácticas al final del curso y, vídeos, ¿eh? O sea, sobre todo quiero que venga expresado en más demanda, pero que luego al final se traduzca en vídeos, ¿eh? Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer es, ¿por qué vídeos? Porque quiero que las cosas se muevan, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que las cosas se vayan moviendo, ¿vale? Es decir, aprender a hacer movimientos y a capturar ese movimiento, ¿vale? Yo entiendo que MATLAB, pues eso, está un poquito oxidado, ¿no? Puede estarlo, ¿vale? Hay chicos a los que le gusta más, personas a los que le gusta más, personas a los que le gusta menos, bueno, da igual. Pues pero al final tenemos todos que tener ciertas habilidades con MATLAB.
Entonces, lo que vamos a hacer es ir empezando con esto. Ya digo, luego tenemos que ir engranando digamos, la dinámica de trabajo, ¿eh? Que no va a ser fácil, pero bueno, ¿vale? Como digo, también me gustaría, como dije ayer, que esté todo, eh, que esté todo, digamos, rodando en un par de semanas. No sé qué iba a decir. Bueno, me gustaría que todo esto fluyera. Fíjate que he puesto taller de Tecno 21, no, esto es a mí, ¿vale? Ah, sí, con respecto a los guiones. Quiero que los guiones, ¿vale? Quiero que los guiones de práctica los escribáis en Google Docs, ¿vale? ¿Por qué? Porque se transmite con más facilidad la información. Entonces, aquí es clave que se transmita la información con facilidad. Yo os daré los guiones de prácticas en Doc, o sea, en Word o en Google Docs, dependiendo de cómo lo tengo un poco organizado, ¿vale? Porque eh, pasarlo todo no es evidente, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dar la información en el formato que la tenga y luego dentro de la información, aquí están los ficheros de prácticas, entonces lo que son cosas que os he puesto yo aquí, programas, etcétera, ejemplos, y entonces hay un momento, ¿vale? Lo miráis y te pone ejercicios, ¿no? Y está por aquí. Bueno, puede parecer largo, pero no, ¿veis? Ejercicios. Entonces, esto es lo que quiero que metáis, que copiéis en el fichero de Google Docs, ¿vale? Puede que las funciones no salgan, que esto no salga, bueno, si no, pues ponéis una imagen, hacéis una captura de pantalla o lo que sea, me da igual, ¿no? Y lo que quiero es que aparezca el enunciado, ¿vale? Y luego la respuesta, ¿vale? Ya iremos viendo. El Word está muy bien, yo hasta el año pasado todo lo hacía en Word, pero es mucho más ágil si lo hacemos en Google Docs, ¿vale? En principio, un fichero de práctica. Luego, a lo mejor hacemos un fichero de práctica para ecuaciones diferenciales y otro para álgebra, ¿no? Para matrices, no lo sé, ya veremos, ¿vale? Pero en principio que quede todo en un fichero, ¿vale? Y que ese fichero yo en un determinado momento lo podéis compartir conmigo, ¿vale? Porque se pueden enviar enlaces, etcétera. Entonces, todo eso lo podéis compartir conmigo, ¿vale? Bueno, y haremos muchas cosas, ¿no? Entonces, lo importante ahora es que empecéis a programar, ¿vale? Lo importante es que empecéis a hacer cosas, ¿no? Entiendo que lo básico de MATLAB ya lo sabéis, ¿no? Eh, voy a ir al principio un poco a introducir esta práctica. Hoy quiero introducir cómo quiero que dibujéis prácticas, ¿vale? Hay un problema también, bueno, no un problema, sino una circunstancia que acompaña a MATLAB. MATLAB es un lenguaje y entonces todos los lenguajes tienen múltiples formas de expresarse, ¿no? Entonces las cosas no se hacen de una manera o de otra en MATLAB. Hay muchas formas de hacerlo y muchas son correctas, ¿vale? Entonces dibujar una función, por ejemplo, se puede hacer de muchas maneras. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo sugiero esta forma de hacerlo, porque o sea, que copiéis mis programas y que toméis mis programas como una base para hacerlo. ¿Es algo que exijo? Lo que exijo es que los programas funcionen, ¿vale? Pero bueno, no sé, haced un poco lo que queráis, cada uno que practique. O sea, no hay una única manera de hacer las cosas, ¿no? Vale. Os he puesto aquí el MATLAB, que lo tengo descargado, entonces, bueno, sencillamente deciros un poquito lo básico de MATLAB. Supongo que ya sabéis, ¿no? O sea, le picáis aquí, ¿no? Le picáis en el... Bueno, lo puedo hacer, ¿no? Lo cierro, ¿vale? Entonces, venís aquí al icono, ¿vale? Y lo tenéis, ¿no? Eh, esta licencia os la da la Complutense, ¿eh? O sea, viene incluida con la matrícula. Entonces, hay un sitio donde podéis ir, descargaros MATLAB, ¿no? Dentro de la página web de la Complutense, descargaros MATLAB y si tenéis algún problema, pues me escribís, ¿eh? Pero es un ratito, ¿eh? O sea, no se lleva mucho tiempo, ¿no? Muy bien, entonces, y lo que yo recomiendo es una instalación básica. Es posible que utilicemos cosas más avanzadas, además los paquetes más avanzados se van metiendo luego, ¿vale? O sea, quiere decir, se van instalando luego, no hay mayor problema. Bueno, entonces, esta es la forma de trabajar, esto es lo que se llama la Command Tool, ¿no? Command Window, Command Tool. Aquí yo puedo escribir, ¿no? Como sabéis, ¿no? 2 más 2, 4, ¿vale? Y este es el resultado. Vale, no vamos a trabajar aquí. Pues la Command Tool es un sitio para, bueno, para pequeñas órdenes o lo que sea, ¿no? Vamos a trabajar aquí en el editor, ¿vale? Entonces, podéis tenerlo, a lo mejor esto no os aparece,
Entonces, imagino que esto no os aparece, ¿vale? Entonces, como sale es con New Script, ¿vale? Le dais ahí, a New Script, ¿vale? Entonces tenéis aquí, y entonces aquí ya se pueden escribir las horas. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que siempre que vayáis a hacer un fichero, empecéis por crear o por los, eh, podemos decir aquí si queréis, tanto por ciento son comentarios, ¿no? Entonces son las órdenes de limpieza. ¿Por qué hay que empezar por las órdenes de limpieza? Porque siempre que... vale, vale. Porque siempre que tengamos un programa, no queremos que ese programa se interfiera con otros, ¿vale? Entonces, si pongo aquí creador significa borrar todas las variables. Las variables que están aquí son estas, que ponen aquí a la izquierda, que pone el workspace, ¿vale? Entonces, no quiero definir una variable y que dentro de 10 minutos en otro programa esa variable se interfiera, ¿no? Entonces, por eso es por lo que hay que ponerle creador. A veces sí que lo quiero, ¿eh? A veces yo quiero definir una variable y que esa variable permanezca en el tiempo por algún motivo. Entonces hay que tener cuidado con el creador, ¿vale? Otro es CLC. CLC es borrado del command window, borrado de esta pantalla. Porque eso es interesante, ¿vale? O sea, si yo lo doy aquí CLC, se borra. Porque eso es interesante, porque si corre el programa y aparece un mensaje de error, yo ese mensaje de error quiero que esté un tiempo, pero cuando lo vuelva a correr y yo ya se supone que lo he corregido, no quiero que me vuelva a salir o no quiero que permanezca aquí en el command window. Entonces, esto es muy interesante para no confundir errores, ¿vale? A veces te dice, no, tienes un error en la línea 54. Vale, voy a la línea 54 y no hay error. Y es porque ese error estaba hace 5 minutos, ¿vale? Pero yo ya lo he resuelto, entonces me puedo confundir, ¿vale? Vale. Luego hay otra cosa que es TLF. TLF es para borrar figuras, ¿vale? Y luego creo que la gente le pone, yo no suelo ponérselo, pero bueno, si le ponéis close all, ¿vale? No suelo usarlo, pero lo veía el otro día y esto cierra todos los ficheros que pueda haber abiertos. Bueno, ¿vale? Pues, bueno, estas son las líneas de limpieza que conviene que tengáis en cada momento, ¿eh? O sea, que conviene que en cada programa aparezca, ¿no? Antes de eso, no, se me ha olvidado ponerlo, hay que ponerle un título, ¿vale? Un título al programa. ¿Por qué? Pues porque si no le ponéis título, dentro de no sé cuánto tiempo no os vais a acordar de nada, ¿eh? ¿Vale? Y también es conveniente ponerse una costumbre, poner comentarios, ¿vale? Comentarios dentro del fichero que yo estoy haciendo, porque es que no, luego se olvida, ¿vale? Pues ponen comentarios con el tanto por ciento y ya está, ¿no? Comentarios dirigidos a mí, por ejemplo, pues he hecho así porque ha pasado tal cosa, ¿no? Entonces, por eso cuando lo ve, pues de alguna manera tiene una guía, ¿no? Si no, pues tampoco sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo, ¿vale? Los comandos de limpieza y luego lo que tengo que hacer, esto es muy recomendable, ¿vale? Muy recomendable. Otra cosa importante, no los títulos, ¿vale? Esto, cuando yo lo voy a correr, ¿vale? Me dice, vale, ¿con qué nombre lo pongo? ¿Vale? No le toquéis aquí, ¿vale? Porque a veces ponerle determinados títulos da problemas. Entonces, yo recomiendo siempre que dejéis lo que diga Marta, ¿vale? Entonces, os va a decir siempre antítesis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso, pues que cuando vayáis poniendo los programas, los va a machacar uno con otro, ¿vale? Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se graban los programas? Los programas, una vez que los tengáis hechos, una vez que esto esté funcionando, se hace control C, o sea, perdón, se señala control C, ¿vale? Lo copiáis y lo metéis dentro del fichero Google Docs, ¿no? O sea, si tenéis un Google Docs, por ejemplo, voy a abrir aquí esto, ¿no? Esto, ¿vale? Me voy aquí a uno, por ejemplo, ¿vale? Entonces me hago un fichero Google Docs, un documento de Google, ¿vale? Y entonces lo meto aquí, ¿vale? Entonces, bueno, va a ocupar más tiempo, va más cosas, ¿no? Este sería, por ejemplo, mis programas o mis prácticas, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Entonces lo voy metiendo aquí. Esto es lo que digo el fichero de práctica, ¿vale? Lo que podéis llamar como queráis, o con vuestro nombre o con lo que sea, ¿no? Entonces, este es el fichero de práctica que vais a tener. Entonces, aquí yo quiero que aparezcan
de alguna manera, ¿eh? O sea, si queréis hacer captura de pantalla, si no lo que sea, pero aparecen los enunciados de los problemas. ¿Vale? La teoría no hace falta que la pongáis. Los enunciados de los problemas y luego el programa y luego aquí aparecen las gráficas. Típicamente pueden ser estáticas o pueden ser ficheros GIF. ¿Vale? Una de las cosas buenas que tiene Google Docs es que corre los GIF. ¿Vale? O sea, si ahí le metéis un GIF, ¿vale? Pues se va a ver lo que hace, ¿no? Entonces, para mí eso luego para corregirlo es muy rápido, ¿vale? Porque para verlo yo veo lo que está pasando rápidamente. Luego ya, si algo no me gusta, pues voy al programa, ¿no? Pero es muy visual, si yo veo los GIF en movimiento, es muy visual, ¿vale? Si lo hacemos con el Word, el problema que tiene el Word no corre los GIF. Entonces, eso para mí, para corregirlo, pues es un jaleo, porque tengo que o correr el programa y generar yo el GIF, o mirarlo por otro lado el GIF o lo que sea, no. Tenemos que ir a entornos de trabajo más ágiles. Yo creo que lo que nos está abriendo toda esta revolución tecnológica o mini revolución tecnológica que estamos viviendo es la posibilidad de compartir cosas, de mover información, ¿no? Entonces tenemos que tener esa información ágil, ¿no? O sea, no es lo mismo si me mandáis un GIF, vale, lo miro y tal, aunque lo copie no sé qué es cuánto, pero si me mandáis 80 GIF, ¿vale? Y a lo mejor, imaginaos, sois 80 chicos y cada uno manda 3 GIF, pues no quiero hacer la cuenta, pero son muchos, ¿eh? 140. Entonces, en un determinado momento yo puedo tener que mirar, y imaginaros, ¿no? 200, 300 GIF, ¿no? Entonces, claro, si aparece en un entorno donde se vean rápido, pues vale, pero si yo tengo que andar grabándolo, llevándomelo para acá, para allá, 200 GIF, pues, o 300 o 500, ¿no? Entonces, claro, es un poco jaleo, ¿vale? Es un poquito jaleo. Muy bien. Ya. Entonces, esto es con respecto a lo que quiero que hagáis. De todas formas, luego ya iremos consultando, etcétera. Y luego también os voy a abrir a cada grupo un fichero Google Doc compartido conmigo, ¿vale? Entonces, es como un trabajo del grupo. Entonces, si me hacéis una duda, oye, Antonio, mira, estoy haciendo esto y no me sale, ¿vale? Pues hacéis copy-paste, metéis aquí el programa y yo ya lo tengo, yo lo voy a ver inmediatamente, ¿no? O este fichero no me gusta bien con este GIF, cómo está quedando, lo que sea. O me preguntáis, ¿está bien este fichero? Me lo volcáis dentro del GIF compartido, dentro del doc compartido. Cada persona tiene que tener su fichero Google Doc. Cada persona, ¿vale? Si queréis tener además uno de grupo o queréis usar el que yo os dé como fichero de grupo, me parece bien, ¿vale? O sea, no me parece mal. Pero tiene que estar siempre accesible para intercambiar información conmigo. Aparte del que tengamos compartido, cada persona su fichero Doc, que lo puedo pedir en cualquier momento, ¿vale? O sea, lo puedo pedir, quiero decir, oye, enséñame lo que estás haciendo, enséñame este programa cómo lo estás haciendo, compárteme el fichero, ¿no? ¿Vale? O sea, es un fichero de práctica, entre comillas, oficial, ¿vale? No poner cosas personales, lógicamente, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a... Bueno, a nadie se le ocurriría poner aquí una foto de la playa, ¿no? O sea, no procede, ¿no? Vale. Vamos a ir aquí. Esta sería la primera práctica, ¿no? De AM, ¿vale? Bien, disculpa, esta se parece mucho a taller de Tecno, que es otra asignatura que estoy dando, e incluso hay algunos de vosotros que está en las dos asignaturas a la vez, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Las dos asignaturas un poco a la vez, porque lo que me interesa es dibujar gráficas y que las gráficas se muevan, ¿vale? Eso es lo que me interesa, entonces eso me interesa tanto en AMNO como en taller de Tecno. Entonces la primera práctica, la práctica cero es muy parecida, ¿no? Vale, yo me planteo el problema de dibujar esta función, ¿no? ¿La veis? ¿Vale? En un intervalo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenéis que ir viendo, ¿no? O sea, supongo que la veréis el año pasado, algunos daría clase yo el año pasado de métodos numéricos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes de métodos numéricos, una de las ideas básicas, es que las cosas hay que centrarlas, digamos. Es decir, vamos a ver, os voy a poner una pizarra electrónica y voy escribiendo, ¿vale? Un segundo. ¿Dónde lo tengo? Vaya por Dios, se me ha ido el... Un segundito. Son cosas que pasan, ¿eh? O sea que tampoco hay que darle más vueltas. Se ha ido, y ya se ha ido la conexión y ya. Muy bien, vale. Aquí la tengo, ¿vale? Entonces,
¿Ves? Aquí está. Entonces vamos a ver. Una de las cosas que pasan en matemáticas, ¿no? En las matemáticas estamos acostumbrados a decir, vale, una función, ¿no? O sea, es decir, tenemos que retocar un poco nuestros conceptos, ¿vale? Es importante eso. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la función f de x igual 1 partido x cuadrado más 1, ¿no? Entonces, en el cole, ¿no? Nos dice, vale, una función, ya está. Eso tiene sentido, ¿no? Pues en el mundo de las funciones, pues es, bueno, una cosa que está por ahí, lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, luego llegan en los niveles de bachillerato y tal, y nos dicen, vamos, voy a hacer el dibujo de la función, ¿no? Y entonces nos dicen, vale, calcula, yo qué sé, dominio, ¿no? Asíntotas, lo que sea, ¿no? Y las asíntotas en particular me dicen, no, hay asíntotas horizontales y verticales y tal. Y en un determinado momento es el límite cuando x tiende a infinito y no sé qué, ¿no? De f de x y asíntotas y bla, bla, bla. ¿Vale? No. Esto está muy bien para las matemáticas usuales, pero en numérico no. En numérico hay que fijar las cosas, porque el infinito, por ejemplo, en numérico es algo difícilmente alcanzable, ¿vale? No se usa. Entonces, la forma de pensar tiene que ser completamente diferente. Entonces, yo quiero hacer una gráfica desde el punto de vista numérico, ¿no? Y eso en realidad pasa desde en cualquier, ¿cómo diría yo? Cualquier interés numérico que yo tenga, ¿vale? Cualquier interés numérico que yo tenga siempre pasa por fijar, o bueno, en general, esto siempre me da un poquito de miedo, ¿no? Pero en general pasa por fijar unos intervalos, ¿no? Entonces yo quiero hacer la gráfica de la función f de x 1 partido x cuadrado más 1 en x que pertenece a menos 2, 2. Es decir, no en todo el intervalo, sino en un trozo, en un sitio determinado. Es decir, tengo que fijar mi problema, centrar mi problema. O sea, los problemas se desarrollan en intervalos. Entonces es una función, pero en un intervalo. ¿Vale? Entonces, siempre tengo que estar trabajando en un determinado. ¿Vale? Siempre, 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 siempre. Y es algo que no estamos muy acostumbrados. Nosotros estamos muy acostumbrados en matemáticas, ¿no? Cuando uno llega, ¿no? De análisis infinitesimal, ¿no? Cálculo infinitesimal o lo que sea, límite, cuando epsilon tiende a cero, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. Vale, entonces eso está muy bien, pero en numérico las ideas son un poquito diferentes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, ¿cuál es la idea? La idea de representación gráfica, ¿no? De esta función en intervalo, una determinada función, la que sea, ¿no? La primera idea es la idea de partición. ¿Vale? Esto aparece en el numérico. A ver, también es que cuando uno habla de numérico tiene que tener un poquito de cuidado porque el numérico son muchas cosas. Quiero decir, el numérico también se ha desarrollado desde hace, no sé, 300, 400 años y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo un poco a lo que vamos a ver, ideas que vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, el concepto de partición para nosotros, para el concepto de expresión de derivadas parciales, va a ser básico, ¿no? Cuando yo estoy hablando de otras cosas como que sí, o sea, en resolución por punto fijo o de ecuaciones, ¿no? Escalares o método Newton o no sé qué, ¿no? Entonces es un poquito diferente, no siempre aparece la partición, ¿no? Pero claro que esas cosas son ya muy antiguas, ¿no? Entonces, digamos, son ideas generales que vamos a ir usando nosotros. Pues la partición me refiero a que tú tienes un intervalo AB y no vas a tener información sobre todo lo que pasa en este intervalo, sino que vas a tener unos cuantos puntos seleccionados aquí. Esos son los puntos de interés. ¿Cuántos puntos? El número de puntos donde voy a tener interés en trabajar y lo demás lo voy a despreciar se llama n, n grande. Hay un pequeño truco, en realidad no es n más 1, pero bueno, 1 más 1 menos, ¿no? O sea, ¿qué mata? No, eso tiene que ver con cómo yo cuente los bordes, ¿vale? En principio, luego veremos que hay algún problema donde es n, luego n más 1 y tal. Todo esto hay que tener un poquito cuidado y lo iremos introduciendo, ¿no? Lógicamente no tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Pero estamos en un nivel de introducción. Sencillamente yo tengo mi intervalo de trabajo, ¿no? El intervalo de trabajo, por ejemplo, donde yo voy a trabajar, en este caso, a dibujar la función. Y ese está compuesto por n puntos, n o n más 1. En principio no hay que ser tan fino, ¿vale? Bien, aparece otra cosita aquí, otra cosa que es h, que es el tamaño de paso, ¿vale? Es el paso, ¿no? H es el paso. La relación entre los dos es h es igual a b menos a partido por n o n igual a b menos a partido por h. Es decir, hay veces que se elige el h y eso te condiciona el número de puntos, hay veces que se elige el n y eso te condiciona el paso, ¿vale? Y b menos a pues es el intervalo donde yo estoy trabajando, ¿no? Los límites del intervalo,
¿vale? El superior menos el inferior, evidentemente esto no puede ser, ¿no? Entonces, esto es algo básico. ¿Qué es lo que voy a hacer luego? Lo que voy a hacer luego es un poco lo de los niños, ¿no? Cuando yo tengo f de x, voy a hacer así, x, y, ¿vale? Entonces, esto van a ser los puntos de mi partición. Y estos van a ser los valores, ¿no? Los valores de f de x en estos puntos. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo los puntos de mi partición, los valores de f, lo que hago es un plot. ¿Vale? Vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica. Un plot es dibujar, ¿no? Entonces, os he puesto un programa un poco maestro para que lo vayáis siguiendo. Aquí, si os fijáis, dice programa que representa la función f de x en el intervalo tal, utilizando una partición de 1000 puntos. ¿Veis? O sea, he explicado brevemente lo que estoy haciendo. ¿Vale? Si yo no pongo esto, yo no sé qué intención tiene el autor. ¿Vale? Cualquiera que lo lea no sabe qué intención tiene el autor. Entonces es importante que saber qué intenciones tiene el autor, ¿no? Quiere decir, o sea, si queréis expresar algo, anunciadlo. Tampoco se trata que me contéis la vida, ¿no? Pero sí que digáis qué es lo que estáis haciendo, porque si no, cualquiera que lo corrige no sabe qué estáis pensando, ¿no? Claro, este es desde limpieza, una orden de limpieza, solo he puesto una. Bueno, lo suyo es poner 3 o 4, eso se pone una vez y ya está. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Lo que deberíamos poner, si lo ponéis así, bueno, esto se programa sobre el MATLAB, ¿no? Pero bueno, son los datos, no sobre el Word, ni sobre el Google Docs, se programa sobre el MATLAB. Entonces ponemos datos, los datos son el intervalo en el que estoy representándome, no todo. Luego, puntos de la partición. Entonces, este es el número de puntos que yo he metido. Insisto, yo puedo meter el H y calcular el N o al revés. O sea, el H y N van a ser elementos con los que vamos a trabajar todo el rato. Aquí pongo la función. ¿Cómo? La función la pongo online, en una línea. ¿Vale? O sea, las funciones se pueden poner de muchas maneras, ¿no? Yo no voy a querer programas que se corran de una manera. O sea, ¿cómo diría yo? Yo tengo un programa y entonces lo que voy a querer es darle a run y que corra, ¿vale? Pero que no haga llamadas a nada, porque si hace llamadas, esas llamadas pueden fallar, ¿vale? Entonces quiero que toda la información esté contenida aquí. Imagino que vosotros estáis en un examen, ¿no? Estáis haciendo un programa de lo que sea y ese programa hace una llamada a otro fichero. Cuando me mandáis esos ficheros, por lo que sea, no queda bien grabado el nombre del segundo fichero, ¿vale? Entonces todo está perfecto, pero cuando yo lo corro, me dice fichero desconocido, ¿no? O no puedo alcanzar la información o lo que sea, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para mí es un cero directamente. Es decir, ¿por qué? Porque no es, el engranaje no está bien puesto, ¿no? Entonces, eso hay que evitar. Ese tipo de fallos hay que evitar, ¿vale? Si vosotros me enviáis un examen o lo que sea, ¿no? Vosotros enviáis otro y ese fichero se corrompe en el camino, que eso pasa a veces, no se graba bien, lo que sea, bueno, pues se envía otra vez y ya está. Pero si hay parte de la información que falla y además no es evidente cuándo es ese fallo, luego rastrear eso es difícil, ¿no? Entonces, a mí personalmente no me gusta, me ha dado muchos problemas eso. Entonces, yo prevengo que las funciones, ojo con el uso de funciones. Hoy día MATLAB, ¿vale? Permite, digamos, poner todas las funciones que uno use dentro del propio fichero, dentro del propio fichero que está editando. Bueno, todo esto lo llevo, pero no me disperséis la información. O sea, los programas tienen que ser autocontenidos y tienen que poder poner, ¿no? Y no deben de poder pararse. Eso de poner input, por ejemplo, que pongáis input, dame el número de no sé qué, dame el número de no sé cuánto. No, no, porque el programa tiene que, o sea, a ver, imaginaros que yo estoy corrigiendo 80 programas y entonces me dice, no, input, dame el intervalo tal, aunque yo sepa cuál es el intervalo Z, o sea, es que tengo que meterlo 80 veces. No, eso me hace lentísimo todo, ¿vale? Lentísimo. No. O sea, esa información tiene que estar en los datos, tenéis que meterla al principio, ¿vale? Bueno, número de puntos de la partición, los ponéis, ¿vale? Luego que uno quiere cambiarlo, vale, edita el fichero y lo cambia. El tamaño del paso, eso ya no es un dato, eso es algo que voy a calcular. La función, ¿vale? Y entonces aquí pone dato inicial de partida. ¿Vale? Cuando los programas son sencillos, no hay que hacer un dato inicial. Nosotros habitualmente vamos a trabajar con
ecuaciones diferenciales que hace falta inicializarlas, y eso también lo veremos, ¿no? Entonces, este es el primer punto, ¿vale? Eso hay veces que hace falta y veces que no. Entonces, bueno, en este caso yo estoy acostumbrado a ponerlo, o sea, a mí me gusta ponerlo, ¿vale? Es el dato inicial, de dónde arranca el programa, ¿no? Entonces, sería como bueno, pues eso, el primer punto, el punto que está más a la izquierda, ¿no? Bien, no haría falta de aquí. Entonces, posteriormente uno tiene el bucle que genera los valores de x y. Esto sería el programa en sí, ¿vale? En este caso un programa muy sencillito. Y te dice cómo va evolucionando la x y cómo va evolucionando la y. La x, ¿cómo evoluciona? Cada paso es sumarle h al siguiente. Y la y lo que hace es evaluar el programa anterior, ¿vale? Al meterlo todo en un solo bucle, me aseguro que no haya descabale entre la x y la y. Es decir, la x y la y son vectores, la información tiene que ir a vectores, eso ya también lo vamos a comentar en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que hace MATLAB? ¿Cómo MATLAB almacena toda la información? Pero es una información de vectores, entonces yo tengo que meterlo todo en vectores. Claro, los vectores luego para representarlos tienen que encajar. Si un vector tiene 1000 componentes y otro tiene 1001, no funciona. De nuevo, si no funciona, está mal, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de hacer programas que funcionen. Y esos programas tienen que reflejar una realidad matemática que a su vez está modelizando un problema físico, o lo que sea, físico-económico, o lo que sea, ¿no? Una realidad física, económica, médica, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que empezar el proceso en la aplicación que queramos hacer y terminarlo en una gráfica. Entonces, lo que no puede ser que se me pare el programa porque en mitad no encajan las cosas, ¿vale? No puede ser, o sea, no se pueden parar los programas. Tienen que dar una respuesta, luego tiene que ser correcto, tienen que dar una respuesta, ¿vale? Entonces, la manera de hacer que las cosas encajen es generarlas en el mismo bucle, ¿vale? Entonces, por lo menos así sé que no va a tener la X unos componentes y la Y otros componentes. Son pequeñas cositas, pero si al final no encajan, va mal, ¿vale? Bueno, y luego la salida que es gráfica es plotxy. En este caso, plotxy quiere decir que dibuje la X y la Y, ¿no? Si yo corro esto, lo que me da, ¿no? ¿Vale? Es control C, lo pongo aquí, ¿vale? Voy a tirar esto, aquí le pongo control V. Entonces, yo voy a correrlo, aquí run, y me dice, ¿cómo lo salvo? ¿Command Enter? Sí, Command Enter. ¿Por qué? A ver, yo programo aquí, no programo en el... ¿Deseo reemplazarlo? Sí. Luego esto lo guardo como copia de seguridad en el otro, ¿eh? Una cosa importante. Aquí la información. Aquí aparece la gráfica, ¿no? Que la información, que la respuesta a este plot, ¿vale? Y pues ya está. Aparece. Esta gráfica luego se guarda en el fichero top, ¿vale? Luego eso se guarda en el fichero. Porque hay que guardar las cosas que nos salen, ¿vale? Pero hay una cosa, fijaros, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué en el Command Tool qué ha aparecido? Nada. Eso es muy importante, ¿vale? Es decir, aquí, por el Command Window o por el Command Tool, lo que queráis, por el Command Window solo tiene que aparecer la información que yo quiero que aparezca. ¿Cómo evito que la información, o cómo controlo que la información salga o no salga? Por el punto y punto, ¿vale? Son cosas que también supongo que sabéis. No puede ser que yo corra un programa y me salgan 10.000 cosas por aquí, ¿vale? Por el Command Window, porque no. O sea, el Command Window me tiene que dar la información que yo quiero que, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto vale tal parámetro de tal cosa? Vale, se calcula, pum. Entonces, al final, esa información sale por aquí, ¿vale? Sale por el Command Window, ¿vale? Pero solo esa. No me puede haber vectores descontrolados que salen con 10.000 componentes, se llena esto de información y al final eso no significa nada, ¿no? ¿Vale? Sí. O sea, todo eso tiene que estar controlado. Muy bien. Entonces, esto es lo básico, ¿vale? Esto que os he puesto aquí, el primer programa es lo básico. Pero vamos a hacer, ¿no? Entonces, os cuento cosas. Entonces, ¿qué es lo siguiente que... Aquí os digo cosas, lo leéis y tal. Lo siguiente es dibujar dos funciones, ¿vale? Pues lo leéis, para eso está la orden hold on, ¿vale? Hold on, hold off, etcétera. Bueno, pues eso lo que leéis aquí. Yo os propongo una forma de hacer las cosas, ¿vale? Luego vosotros, pues, hacéis lo que queráis. Tampoco os voy a llevar de la mano, ¿no? Pero en fin, o sea, os propongo como yo trabajo. Luego trabajar un poco como queráis, pero tiene que ser coherente y tengo que poder seguirlo, ¿vale? Tiene que poder leerse, ¿no? Luego me hagáis cosas excesivamente extrañas. Bueno, entonces aquí aparecen dos
figuras, ¿no? O sea, hago dos gráficas, todas en la misma y se puede ver el for, ¿vale? En fin, esto lo leéis y lo vais haciendo. Este es el trabajo de mañana, ¿vale? Bueno, aquí programas, etcétera. Este programa lo que hace, este programa que estoy haciendo es, vale, visto que hay dos y aíslo una. Dice, el bucle, el for sería desde n hasta n más 1, efectivamente, sí, sí, con eso hay que tener cuidado, sí, con eso hay que tener cuidado. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, este que pongo es n más 1, sí. Eso. Vamos a ver. Efectivamente, bueno, efectivamente, en este caso sería, sí, 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 tienes toda la razón, sí, sí. Hay que controlarlo, sí, 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 sí. Esto es un programa de introducción, ¿vale? ¿Vale? Sí, Antonio, gracias. Gracias por la precisión. Eso es un programa de introducción. Lo único que pretendo aquí es que dibujéis, ¿vale? La realidad es que da un poco igual, porque, digamos, vamos a trabajar con pasos del orden de una 10.000ª, una millonésima, nosotros, ¿no? Es decir, una persona que está haciendo un programa un poquito serio o lo que sea, ¿no? Puede trabajar con 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 tranquilamente, ¿no? Alguien que esté investigando algo, lo que sea, un ejercicio un poquito más serio, ¿no? Entonces, en realidad, un paso más, un paso menos, da igual, pero sí que es verdad que tenéis que cuidar estos detalles, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, estos son solo programas que hacen, que están haciendo una introducción a lo que os quiero decir, ¿vale? Pero bueno, bien, gracias por la precisión, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Bueno, cuidado a veces cuando grabáis, ¿no? Pues si esto se rompe en dos, os va a dar error. También hay pequeños errores aquí, porque al pasarlo, es lo que os digo, que pasa mucho. Al pasarlo de un formato a otro, bueno, imagina, lo tengo en doc y lo he pasado a otro doc o lo que sea, y entonces, bueno, pues aparecen fallos. Por ejemplo, sobre todo en las partes estas de los apóstrofes, ¿vale? De las comillas y eso, ahí aparecen errores. Entonces, aunque tú partas de algo bien, puede que luego eso con el tiempo se vaya degenerando, ¿eh? Entonces, todo esto lo tendré que corregir. O sea, es posible que haya pequeños errores, ¿eh? Vale, lo que os quería decir. Aquí os tenéis unos cuantos ejercicios y ya está. Los hacéis y ya está. Lo que me interesa en vuestro fichero es que aparezca esto, ¿vale? Y la solución, ¿vale? Si tenéis problemas con esto, hacéis una captura de pantalla, está ejercicio, una captura de pantalla y me ponéis el otro. Si tenéis problemas con las funciones, si no, se puede escribir. Bueno, dar una solución, la que sea, ¿vale? Pero tiene que aparecer el enunciado y la respuesta. No me digáis ejercicio 5 apartado 3 ya, porque entonces yo tengo que ir al ejercicio 5 apartado 3 que no lo tengo en memoria. Vale, si fuera una vez no me importa, pero insisto, 80 veces no, ¿vale? 80 veces no. Tenéis que permitirme a mí que el trabajo me sea ágil, ¿vale? Facilitarme, si no es horroroso. Vale. Y aquí tenemos la introducción a las animaciones en Mac. Vale. Las animaciones las vamos a hacer en dos fases. No es lo óptimo, quizá, y seguro que hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Bueno, pero a mí me gusta por la manera en la que yo trabajo. Entonces, vamos a hacer un fichero GIF, ¿vale? Cuando hagamos animaciones y luego un fichero MP4. A veces no vamos a llegar al MP4. El MP4 es el final y solamente algunas veces, ¿vale? Y luego al MP4 le vamos a poner sonido, ¿eh? Esto también lo quiero. Muy bien, bueno, entonces, aquí os digo cómo se hacen las animaciones. La gracia un poco de las animaciones es meter, ¿no? Lo que pone aquí, meter el plot. Es decir, si yo hago un cálculo, aquí lo tenéis, ¿no? Si yo hago un cálculo y meto, o sea, y hago el cálculo que sea, y luego pongo un plot, ¿vale? Entonces, lo que me va a salir va a ser algo estático, ¿vale? Lo que me va a salir va a ser algo estático. ¿Por qué? Porque yo he hecho un cálculo y voy a obtener una gráfica, ¿vale? Si este mismo plot lo meto dentro del bucle, entonces a medida que vaya calculando me va a hacer un plot, ¿vale? Bien. O sea, entonces, claro, ¿qué pasa? Va a haber muchos plots. Entonces, la idea es hacer una especie de película, ¿no? O sea, una especie de fotograma. Cada plot sea un fotograma. Hay que montar eso, ¿eh? Bueno, también advierto una cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el proceso de hacer un programa? Sobre todo cuando las cosas se vayan haciendo más complicadas, sean más complejas. Primero vamos a empezar haciendo cosas fáciles y a lo mejor estamos un mes haciendo cosas fáciles, ¿vale? Pero luego se va a complicar, ¿eh? Entonces, es conveniente tener orden. ¿Qué significa tener orden? Primero, el programa tiene que funcionar, es decir, le tengo que dar todos los datos, etcétera, ¿no? Y cuando el programa tal. Yo al principio recomiendo que el plot vaya fuera del bucle. El cálculo, ¡pah! Y luego un plot. Uno, ni película ni nada, ¿vale? Cuando yo eso sepa que funciona, entonces copio el programa con otro nombre y entonces le meto el plot dentro del bucle. Y entonces lo que voy a obtener es una animación
¿vale? Que la voy a ver en la pantalla, pero que no se va a quedar grabada. Lo siguiente, ¿vale? Entonces, una vez que yo sea capaz de hacer eso, entonces eso puede pasar que el programa se atasque, hay que meter error, mil cosas, ¿vale? Una vez que eso ya sepa que funciona, o sea, tengo un primer paso, vale, funciona. Tengo un segundo paso, entonces ya tendré una película que se ve por pantalla, pero no la tengo grabada. Pues de nuevo, vuelvo a grabar el programa y me pongo a trabajar en otro, ¿vale? Porque lo que yo vea que, los pasos que yo vea que van funcionando, tienen que quedar grabados, porque lo que no tiene sentido es que al final no me salga y no pueda volver a hacer. Eso es evidente, o sea, son cosas que, pero que a lo mejor uno no sabe, ¿eh? Vale, entonces aquí si yo empiezo a meter los plots dentro de los bucles, ¿vale? Entonces lo que me van a salir son animaciones, ¿vale? Lo pongo por ahí. Si lo miráis aquí, lo que cuento aquí, bueno, leer todo lo que hay, es que cuando veis aquí, esto si le dais y lo corréis, no vais a ver nada. Bueno, ya casi se va a terminar la hora, entonces no lo voy a hacer, pero no vais a ver nada. ¿Por qué? Porque va muy rápido. Entonces hay veces, claro que hay que controlar la velocidad, hay que ponerle un pause. ¿Qué pause hay que ponerle? Depende, ¿vale? A veces le ponéis un pause, va muy rápido, muy lento, depende, ¿vale? Pues todo eso hay que ajustar. Entonces hay que ajustar un montón de cosas. Bien, pero es que la vida es compleja, quiero decir, los programas, los problemas a los que nos enfrentamos son complejos. A ver qué me decís, los problemas son complejos y hay que dar respuestas complejas. A ver, me decís, eh, no sé los demás, pero yo no veo que se mueva la pantalla. Ah, sí, perfecto, perfecto, vale, pues que se ha atascado, sí, se está atascando. Vale, vale, ¿veis? Vale, sí, 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 se me está atascando. Se está atascando por una cosa, un momentito. Bueno, ya casi vamos a terminar, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, ¿por qué se está atascando? Porque estoy... Ah, bien, vale. Bueno, ya veis lo que está pasando, ¿vale? Está fallando el wifi. El wifi de mi ordenador principal, donde tengo MATLAB, está fallando. Entonces, claro, ha perdido la conexión con el ordenador que tengo de salida y entonces pues, lo estamos viendo. ¿Vale? Bien, vale, perfecto. ¿Vale? Bueno, cosas que pasan, ¿vale? Entonces, esto se arregla muy fácil. Eh, se reinicia y ya está, pero bueno. Vale. Bueno, en cualquier caso, no pasa nada. Seguid con la de esta, es decir, o sea, con el fichero. Lo que quiero es que leáis esto, que leáis lo que os he puesto y lo vayáis haciendo. Una cosa importante antes de terminar. Cuando vayáis a hacer un GIF, ¿vale? Es una idea sencillamente que os doy. Cuando vayáis a hacer un GIF hay que distinguir entre el primer dibujo del GIF y todo lo demás, ¿vale? Entonces, leerlo y ya está. Al principio es un cacao, ¿vale? Eh, bueno, pues funciona así, ya está. O sea, no pasa nada, ¿vale? Pero yo insisto, igual que ahora, igual que tengo un cacao, yo para hacer digamos, dar una clase tengo varios ordenadores, ¿vale? Que se tienen que hablar unos con otros. En cuanto haya ¿cómo se habla? A través del wifi, ¿no? En cuanto haya un problemita, pues claro, todo se viene abajo. Esperemos, bueno, esto es más o menos estable, ¿eh? O sea que no suele fallar. Bueno, eh, yo os iba a decir, este es el lenguaje del siglo XXI, o sea, estamos en algo más moderno, o sea, es importante que seamos capaces de dar clase por internet, incluso o virtual, incluso aunque tuviéramos clase, clase presencial. La clase presencial yo creo que no es lo único, quizá la virtual tampoco, pero digamos, tenemos que incorporar elementos modernos a nuestra clase, yo lo veo así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso dará lugar a fallos. Igual que en un determinado momento, ¿vale? Se incorporó el MATLAB y la programación, ¿no? Y bueno, en ese momento quedaba raro, hoy día no queda raro, ¿vale? Bueno, eh, tenemos que ir jugando con todo esto y ya está, no hay más. Si empieza a fallar mucho, pues ya tendremos alguna cosa, ya veremos cómo lo resolvemos, ¿vale? Muy bien, leeros esto y mañana trabajamos con esto. Y rellenarme lo de los grupos, ¿eh? Es importante, ¿vale? Trabajar mañana con 80, incluso con 40, es difícil. Entonces, pues va a ser también un lío, pero tenemos que agilizarlo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con las herramientas que tenemos. ¿Alguna pregunta?
Bueno, ir trabajando, la idea, como os digo, es que trabajéis en clase, ¿no? Ir mirándoos esto y ya está, y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Venga, hasta luego.